Ahí estamos ya saliendo en vivo a través del Facebook de la editorial Fundación La Endija. Buenas tardes para todos, para todas quienes están del otro lado escuchándonos y viendo esta presentación. Mi nombre es Laura Martincich, en representación de la editorial de la Fundación La Endija de Paraná, en Entre Ríos. Quiero darles la bienvenida, como dije, a quienes están del otro lado y también a quienes están en esta presentación virtual que nos vuelve a reunir a través de este Facebook, y muy felices porque, bueno, hoy de alguna manera cerramos este año de la editorial con la presentación de este libro muy, muy querido por nosotros, muy acompañado y trabajado desde hace un tiempo. Ya le vamos a ir contando un poco sobre esto. 21 de diciembre empieza el verano, así que estamos todos desde distintos puntos del país con bastante calor. Bueno, contarles un poco que esta convocatoria comienza en junio de este año, de 2021, y se cerró, creo que fue en agosto más o menos, no recuerdo bien la fecha ahora, y la idea era desde la editorial proponer que aquellos que quisieran y pudieran escribir lo que estaba sucediendo en el ámbito de la educación rural en un punto con la pandemia, ¿no? Si bien este libro no trasciende, sentimos que trasciende lo que es la situación de pandemia específicamente por las experiencias que se cuentan, por los artículos que se recibieron, nos dimos cuenta que, bueno, que esto va más allá de esta contingencia, si se quiere. La idea era que podamos ver cómo estaban siendo atravesados y atravesadas quienes trabajan y quienes, no solo quienes trabajan en el ámbito, en el contexto de la educación rural, sino también quienes estaban siendo partícipes como alumnos, porque dentro de los artículos también hay alumnos que pudieron escribir, que pudieron relatar su experiencia, que pudieron dejar un registro de lo que era para ellos esta situación. Entonces, para nosotros este libro realmente es un libro bueno, que viene a traer un montón de información que quizás no la teníamos muchos de nosotros en cuenta, porque, bueno, por los contextos en que cada uno está inmerso, y nos parece de una riqueza enorme, enorme lo que vamos a compartir hoy, lo que se comparte a través del libro, así que los invitamos a que se queden, a que puedan escuchar, que también si quieren a través del Facebook puedan hacer preguntas, comentarios, lo que necesiten. Cada autor y cada autora va a estar comentando un poquito de lo que ha sido para ellos escribir y participar de esta compilación. Así que, bueno, quiero también contarles que la compilación del libro y lo que fue también lectura y selección de artículos estuvo a cargo de Susana Berger y de Ángelas Martínez, a quienes agradecemos profundamente el trabajo que se han tomado, porque realmente ha sido un trabajo muy minucioso y también muy amoroso, y no quiero dejar de destacar eso, porque con la gran variedad de artículos que se recibió, han tenido lugar artículos muy, muy diferentes dentro de esta compilación, y eso también muestra un poco, creo yo, el ánimo de la editorial, que es justamente de poder dar lugar a distintas experiencias y voces dentro de lo que ha sido esta compilación. Susana Berger, bueno, ella es quien ha hecho el prólogo, y en un punto les decía yo hoy a los autores que fue un poco la guía, también por sus años de experiencia en este ámbito. Así que, Susana, yo te quiero volver a agradecer en nombre de la editorial que nos hayas acompañado, y como hiciste el prólogo, también te quiero invitar a que puedas abrir esta presentación. La idea es que vamos a seguir un poquito el orden de los artículos, van a ir hablando los autores de acuerdo al orden en que están en el libro, ¿sí? Bueno, Susana, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Es un gusto enorme poder compartir con mucha alegría y emoción la presentación de este libro, Cuando la escuela sí importa, educación rural, lo que la pandemia no nos mostró.
recibía recién los agradecimientos de Laura por mi participación. Y en realidad lo que he pensado en todo este tiempo es que yo quiero devolver este agradecimiento, quiero agradecer a la editorial La Endija por la convocatoria en un momento tan particular y a la vez la posibilidad de invitarme a participar me llevó a que, bueno, como ustedes dicen, en un largo recorrido que tengo de trabajo y de experiencia en escuelas rurales, en espacios de formación de docentes rurales, en el trabajo en las escuelas, en la universidad, en la formación de posgrado ahora vinculada a las problemáticas de la educación y el desarrollo rural, pero en toda esta larga experiencia creo que, y lo estoy pensando desde hace bastante tiempo, de que estábamos trabajando con Ángela en la selección de los artículos, es esta una de las experiencias más gratificantes que he tenido en el sentido de poder acercarme al trabajo, a las voces, a las escrituras, a las experiencias de tantos y tantos docentes, estudiantes, supervisores, directores, investigadores, que son ustedes los autores de este libro, que nos están acompañándonos casi todos hoy en esta presentación. Así que vaya mi agradecimiento, pero lo que yo creo que es fundamental es el momento en que la editorial La Endija realiza la convocatoria para este libro. Con Armando Salman y Laura estábamos desde hace bastante tiempo pensando en la posibilidad de hacer un trabajo específico que pudiera condensarse en una publicación en el ámbito de la educación rural, que siempre decimos hay experiencias interesantes y hay poca producción escrita, sobre todo de estas experiencias que articulan la diversidad de los trabajos en los territorios, ¿no es cierto? Entonces esta convocatoria me parece que llegó en un momento justo, en esta situación tan particular en la que nos puso la pandemia, que como traté de reflejar en el prólogo, a partir de esta idea de acontecimiento que nos transmite el filósofo Gilles Deleuze, que dice, voy a leer una partecita del prólogo. Si un acontecimiento es, según nos lo sugiere Gilles Deleuze, algo que sucede inesperadamente y pone en suspenso a la sucesión normal de los hechos, pensar lo que acontece se vuelve urgente, y contar, registrar las emociones, elaborarlas en conjunto, escribir, escucharse, es acortar distancias y es al mismo tiempo abrir un horizonte de posibilidades. Esto me parece que, bueno, la convocatoria tuvo eso, ¿no es cierto? Un momento particular donde inesperadamente se suspendió nuestra vida cotidiana, nuestras rutinas, en un contexto de incertidumbres, de soledades, de miedos, de angustias, que todos vivimos, y que esta invitación, que también fue una invitación amorosa a escribir, encontró, bueno, eco en muchos de ustedes, de los que están acá, en otros muchos trabajos que recibimos. Se recibieron alrededor de 35 trabajos, y bueno, y seguramente quedaron abiertas puertas de otras personas, de otros docentes que consultaron y no llegaron a acercar sus escrituras, pero digamos, el momento fue un momento especial, y hoy las producciones realmente trascienden lo que pudo ser en un principio pensar la educación en tiempos de pandemia, y realmente
los aportes de cada uno de los autores son sumamente ricos e interesantes en estos desafíos que tenemos para pensar hacia adelante, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con preguntas, con replanteos, con acudir a otros autores para poder pensar las propias problemáticas, que realmente, bueno, muestran todo un desafío de, bueno, gente que está interesada realmente en poder seguir pensando la educación en los contextos rurales, seguir haciendo escuela. El título del libro realmente también, que como ustedes saben, es uno de los, es el título de uno de dos de los trabajos, esto de cuando la escuela sí importa. Creo que también nos permitió escribir en un momento en que la escuela y los docentes estaban siendo también en algún momento muy cuestionados por el contexto, por la situación, volver a las aulas, en qué situación. Y bueno, y me parece que eso, digamos, también motivó las escrituras y los pensamientos y las reflexiones de los autores, y van a encontrar en este libro, aquellos que lo lean, en principio me parece que van a poder compartir muchas de las cuestiones que cada uno de los docentes, de los estudiantes, de los integrantes de la comunidad nos seguimos cuestionando en relación a poder hacer experiencias educativas más igualitarias, más inclusivas, ¿no es cierto?, que puedan responder a los desafíos de estos tiempos. Y creo que el libro nos acerca a eso, nos permite, por eso yo quiero invitar en esta presentación, invitarnos a nosotros mismos a poder releer los artículos. Algo que yo quería también señalar es la particular experiencia, el placer que sentí con el objeto libro, que de paso lo quiero mostrar, ¿no es cierto?, para que, porque algunos de nosotros lo tenemos, los autores ya lo tienen en su poder, pero todavía no, bueno, seguramente va a llegar a mucha gente más. Particularmente me pasó eso, leer los artículos en el momento en que estábamos trabajando con Ángela en la compilación, me dio placer, también me emocionó, me generó una cantidad de preguntas, de reflexiones, pero ver los artículos ahora articulados entre sí, dialogando y debatiendo, ampliando, digamos, las propuestas de cada uno, me parece que es, bueno, Ángela decía, fue una experiencia maravillosa, lo decía Ángela para la nota que salió en el diario de Paraná antes de ayer, y realmente me quiero tomar esa palabra, lo de la maravilla, en el sentido de que la maravilla es aquello que te sorprende, te desafía, te vuelve a hacer preguntar, ¿no es cierto? Y esto, bueno, puesto en función de las posibilidades de la educación rural, y un poco también, ya para terminar, quiero cerrar, digamos, esta participación con lo que escribimos al final del prólogo. Los invito a leer este libro para compartir las particularidades y significativas experiencias, así como las reflexiones y aportes bibliográficos de los autores, en la confianza de que se sentirán interpelados en sus propias prácticas y que las palabras acá expresadas se sumarán a otras voces y se multiplicarán en espacios de diálogo para seguir intentando hacer de la escuela el lugar de la experiencia de la igualdad. Bueno, ahora vamos a dar paso a que cada uno de los autores nos puedan acercar sus
sus sentires, sus experiencias, y aquello que los llevó a presentarse a la convocatoria y bueno, y hoy estar formando parte de este libro. Bueno, Susana, muchas gracias. Vamos a seguir entonces, como le decíamos, en orden, de acuerdo a los artículos, y bueno, ahora seguiría uno de los artículos que le da nombre también al libro, que es lo que la pandemia nos mostró, recuperando las miradas de los estudiantes y docentes sobre cómo construimos y leemos lo rural, de Marcelo Marmet, Tulio Pérez, Emilce Mijalek, Soledad Ríos y Valeria Solís. Están Marcelo hoy y Emilce acompañándonos. Así es. Bueno, le damos la palabra. Bueno, ahí Emi no tenía muchas ganas de hablar, pero bueno, participamos en algunas discusiones. Igual, Emi, ahora que estamos así adelante de todos, te digo, interrumpime como siempre, y cuando tengas ganas de hablar, sentite totalmente autorizada. Contar algunas cositas así como presentando esto que para nosotros fue una experiencia muy linda, invitando también a la lectura, o sea, no querría ir solo por la literalidad del artículo, sino que la idea no es para presentarnos, era traernos en cómo fue siendo para nosotros construir este texto que les compartimos en este momento. ¿Sí? En ese sentido, nunca lo compartí así, pero Emi fue una de las que dio origen a este texto. Pero en el 2020, cuando empezaba la pandemia, ¿no? En una cita que está en el texto, cuando nosotros preguntábamos por WhatsApp a los estudiantes cómo estaba siendo para ellos el aislamiento absoluto, ¿no? Y ella dice, y acá siempre estuvimos así, ¿no? Nosotros siempre estuvimos aislados. Bueno, no sé si esa es la palabra, ¿no? Y está la cita ahí, pero yo ahí como que registré y dije, bueno, acá tenemos algo para decir, ¿no? Algo de lo que no se está diciendo, no se escucha en los medios, que algunos lugares ya estaban lo suficientemente aislados como para que la pandemia no se notara en términos estrictos, ¿no? Y en ese sentido, y lo cual agradezco profundamente esta oportunidad ahí, Ángela, que yo inicialmente cuando me invitaste a hacer esto no dimensioné todo lo que iba a traer, así que te agradezco porque lo empezamos como contando lo que nos parecía, ¿no? Y no, cuando lo ves en el libro tiene otra intensidad y otra densidad, como decía ahí Susana, y bueno, me pareció que fue muy bueno eso, así, y agradecer a la editorial que siempre abre puertas para esto, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tratamos es de escribir resistiendo a lógicas extractivistas. Si íbamos a escribir algo, lo íbamos a escribir con los estudiantes, trayéndolo de ellos, pero también pudiendo discutir con ellos lo que íbamos a poner. Entonces creemos que nuestro artículo no es un artículo sobre lo rural, sino que es desde lo rural. Y en eso hay una apuesta que es apostar a los saberes de todos. Entonces no hubo un filtro, no hubo no, pero esto es académico, esto no. Fuimos tratando de construir el sentir así lo más en primera persona que nos fue posible. Y en esto, bueno, tejiendo redes y armando posibilidades para sostener la escritura, ¿no? Empezamos este artículo en el aislamiento y lo terminamos en presencialidad, pero todavía sin poder darnos abrazos. ¿Sí? Entonces, algo que recorre mucho la sensación de este retrato, que es en un momento, que es el artículo, es esta dificultad e imposibilidad de a ratos del vínculo, ¿no? O sea, si bien hubo un esfuerzo muy grande en la escuela y en lo rural por sostener los vínculos de cualquier modo, en virtualidad, tratando de sacar lo mejor posible, nosotros lo que más sentimos respecto a la pandemia es que nos mostró, ¿sí?,
que necesitábamos encontrarnos, que necesitábamos el vínculo, que necesitábamos el cara a cara, que necesitábamos vernos caminar, no solo vernos los rostros, que eso era invaluable para nuestra tarea educativa. Y a su vez, creemos que no mostró, por eso el juego de palabras ahí, cómo esto profundizó abismalmente las desigualdades. ¿No? No las creó, porque las desigualdades ya estaban, pero las profundizó y las mostró, y las mostró en las políticas, en las posibilidades de acceso, en lo que cuesta organizar lo mismo en lo rural, ¿no? Qué sé yo, vos organizás una feria en una escuela urbana y tenés mucha cosa cerca, ¿no? Lo armás en lo rural, tenés que llevar a la gente, traer a la gente, conseguir vehículos autorizados, que no te llueva y los caminos se vuelvan intransitables. Y a veces el mismo resultado en estos espacios, bueno, genera otras distancias que no son las que aparecen habitualmente. Entonces el artículo es como ponerle algunos rostros, algunos ejemplos a esas desigualdades que nosotros vemos, ¿no? Después nos obligó un montón a repensarnos, ¿no? Porque cuando dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de escribir un artículo sobre la escuela rural, lo primero que salió, ¿por qué nosotros somos rural? ¿No? Y salían cosas muy pintorescas en la recolección, porque salimos a recolectar con los más chicos, somos rural porque tenemos huerta, somos rural porque estamos lejos, ¿no? O sea, salían un montón de cosas, por eso muchas citas del texto las dejamos como de la cocina de la construcción del texto, ¿no? Lo que queríamos que sea frase nativa, así como fue dicha, conservando así, la letra tal cual como la registramos en su momento, ¿no? Entonces, eso nos apasionaba mucho, porque era la posibilidad, bueno, de traernos así. Y bueno, y después, otra cosa que me parece interesante que trata de recuperar el artículo es que construir el artículo nos obligó a dos cosas. Primero, a revisar nuestra historia como escuela, ¿no? En términos de la validación de derecho, que hace solo 15 años que hay escuela en Alvear, siendo que la escuela fue una de las primeras en fundarse de la provincia, ¿no? Es de 1888, la escuela primaria y secundaria recién hay desde 2006. Porque a veces esto de ser pocos parece que no habilita derecho, y lo rural muestra todo el tiempo esa herida en la validación de derechos que tenemos en la forma moderna, capitalista y del Estado de validar derechos, ¿no? Que pareciera que si somos muchos tenemos derecho, y si somos pocos tenemos que pelearlos, ¿no? Esto de las minorías que no solo atraviesa lo rural, sino que atraviesa grandes mayorías, ¿no? Como los niños, como los femeninos. Bueno, entonces, por un lado nos obligó a revisar esa historia de validación de derechos, y por otro lado a reconocer que nada de esto lo podíamos hacer sin tener en cuenta el trabajo previo que veníamos haciendo. Esto de, bueno, ahora tenemos que trabajar con las tecnologías. Nosotros en la escuela veníamos haciendo radio, tenemos una emisora de FM, y veníamos trabajando con las tecnologías, pero quedamos del otro lado del cerco con el aislamiento, ¿no? La emisora nos quedó del otro lado, y bueno, habilitamos otras tecnologías, pero no es que arrancó las tecnologías para nosotros ahí en la pandemia, sino que sí quedamos como privados de las posibilidades que estábamos construyendo, ¿no? Y eso, bueno, fue un desafío y una apuesta a la creatividad, que algo de eso también quisimos traernos en el artículo, que les invitamos a que lean. No les vamos a decir acá las conclusiones, pero bueno, también ahí fuimos creativos, pero creo que fuimos creativos sobre la creatividad que ya venía haciendo. Fuimos profundos en los vínculos, sobre los vínculos que habíamos podido construir, ¿no? Y entonces por eso el juego de lo que no y nos mostró en el título, porque bueno, un relato, y con esto tal vez cerrar, ahí
Decir, bueno, el que ya era solidario en el pueblo siguió siéndolo, y el que no era, siguió dándole la espalda a su vecino, ¿no? O sea, la pandemia no inventó nada, nos permitió ver un montón de tramas de lo que estaba haciendo en lo rural, de lo que estaba haciendo en lo urbano, y eso es un poco lo que nosotros traíamos a la discusión y a conversar, porque creo que el libro es un inicio a la conversación, este, sobre esto que nos está pasando, que es la pandemia, y bueno, y tal vez algunas cosas de las que escribimos hoy ya las revisaríamos a cómo sigue siendo este proceso, pero es una hermosa foto, nos parece a nosotros, de cómo nos pasó ese tiempo de pandemia. Muchas gracias por la posibilidad. Me pasé un poquito los 10 minutos. Bueno, gracias Marcelo, y nada, es re lindo que nos cuenten cómo surge esto. Bueno, seguimos entonces con el otro artículo, que es Una mirada desde la ruralidad, de Carla Reynoso. Carla, ¿estás por ahí? Sí, acá estás, así que te damos la palabra, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se te escucha bien, Carla. Bien, perfecto, mejor así. Bueno, un poquito nerviosa, pero bien. Un poco de todo lo que decía Marcelo me identificaba. Yo vivo en zona rural, soy del departamento de La Paz, específicamente es una colonia que se llama La Providencia, y bueno, trabajo en una escuela secundaria cerca de acá. Y bueno, y todo lo que fui esbozando en el escrito es parte de esas vivencias que me tocaron, que me atravesaron en este tiempo, en ese tiempo que vivimos tan complejo, ¿no? No solo como docente me atravesaron, sino también como estudiante, ya que, bueno, terminé una maestría en trabajo social y estoy haciendo la tesis. Entonces me costó muchísimo tener que salir a hacer entrevistas, no podía hacerlas. eh, bueno, tuve que trabajar muchísimo desde lo virtual y eso me costó bastante. Y si no, si iba a hacer una entrevista, tenía que tratar de tener en cuenta todas las cuestiones protocolares. Y bueno, entonces me llevó un poco, las directoras de tesis me acompañaron también con el tema del escrito y me presentaron la propuesta. Y bueno, algo de lo que la, la UNER nos pide cuando, ya que nos tocó vivir ese momento tan complejo, es realizar una conclusión de nuestra mirada sobre lo que nos tocó vivir con la pandemia. Entonces, bueno, tomo un poco esto de los relatos de mis estudiantes, mis propias experiencias, y cómo todo eso me fue interpelando, ¿no? De una manera muy fuerte. Cada vez que un chico se conectaba con uno y te decía, no puedo, estoy cansado, no sé cómo seguir, no tengo conexión, eran cosas fuertes. O que te dijeran, tengo una sola computadora, no me puedo conectar al Zoom que usted está dando. O sea, y mi hermanito también, y mi otro hermano también, y mi mamá tiene otras cuestiones, entonces todas esas cosas fueron dándose y, y atravesando esta cotidianidad, ¿no es cierto? Que bueno, como decimos, creo que muchos lo han dicho, nuestras casas se transformaron en algo público, ¿no? Eh, y dejamos de tener esa privacidad como ya no era nuestra vida privada, solo la del docente, sino que estaba atravesada por todas estas cuestiones y se terminaba haciendo la vida pública, y ahí todas las cosas que salieron también con eso. Y todo esto me llevó a pensar este escrito, que en un primer momento eran un montón de palabras que no tenían sentido, pero bueno, con el tiempo, la relectura y la vuelta a escribir y vuelta a, digamos, darle un sentido a todo esto que venía diciendo, que venía escribiendo, y además mostrarle a otras personas, me ayudó a, bueno, a realizar esa producción, ¿no?
que si bien por ahí yo creo que es bastante escueta, creo que hay mucho más de lo que quisiera decir, digamos, ¿no? Pero es como que por ahí, bueno, a ciertas personas me dijeron, no, hasta acá no escribas más, o sea, hasta ahí está bien, bueno, pero es como que da como para seguir hablando no solo de ese momento, sino de las renovaciones que tendría que hacer, pienso, la escuela, la educación, y como que quedó en evidencia esa renovación. Y como que hoy nos encontramos en la presencialidad, pero seguimos teniendo algo de esa virtualidad, y que está presente, y que decimos, bueno, pero si en virtualidad lo hacíamos de esta manera, ¿por qué ahora no se puede hacer? ¿Por qué no trabajar de tal forma? ¿Por qué no podemos, sí, utilizar los grupos de WhatsApp para seguir comunicando determinadas cosas? Bueno, entonces como que nos estamos ahí en ese limbo, ¿no? Entre lo presencial y lo virtual, y como que, eh, bueno, me parece como que, no sé, creo que hay que darle un giro, eh, yo diría bastante, de 180 grados a la educación. Hay que mirarla desde otro lugar, hay que transformarla, y creo que la pandemia mostró que es necesaria una transformación, que es necesario que la transformación sea profunda, que sea desde, desde el eje, y que, y bueno, me parece que eso es un poco también lo que planteo en el escrito. Bueno, Bueno, eso sería. bueno, muchas gracias, Carla. Más Ustedes, allá de las extensiones de los artículos, son todos tremendamente valiosos. Así que muchas gracias. El artículo que sigue es Vínculos y desafíos pedagógicos en tiempos de pandemia, de Silvina García, que no pudo estar. Así que vamos a seguir con el de Educación y TIC en contexto rural, de Mauricio Sotomayor y Darío González, correntinos ellos. Así que le doy la palabra a Darío, que está por ahí. Bueno, Laura, muchas gracias. Agradecerle a Susana Berger y Ángelas Martínez por esta hermosa producción colectiva que nos ha permitido a quien les habla y al colega Sotomayor, que hoy se encuentra en zona rural, por eso no nos acompaña, a animar, a escribir qué cosas transitan quienes habitan la ruralidad. Me parece que lo valioso de este libro, cuando uno lo lee, está en que los sujetos, esas voces que han construido esta producción colectiva, no romantizan la cuestión rural, sino que transmiten, que viven, que estos cuerpos transitan esa geografía. Lo interesante para mí de acompañar a este colega a animarse a escribir es que se pudo dar cuenta que esos lugares que él transita, si bien tienen situaciones particulares, también le han permitido a él pensar su propia trayectoria, su propia biografía con ese lugar que él habita, digamos, ¿no? Y ahí me parece que está lo valioso de escuchar estas voces. Uno, cuando decía con Susana, cuando uno lee todas las producciones, a mí me parece que lo valioso es que podamos entender que lo rural no es algo que está en los márgenes, no es algo que está en el interior, y que es algo que muchos padecen, es algo que muchos lo sufren, y me parece que ahí está la fuerza de este libro, ¿no? Es algo, cuando uno lo lee, digo, te interpela, interpela al sistema, interpela al sistema educativo, interpela las políticas educativas, porque si bien uno cuando lee en líneas generales observa que muchos han establecido nuevas estrategias para seguir apostando, creo yo, y eso es lo interesante también, que quienes hablan acá no lo hacen desde un ideal de educación, sino lo hacen desde la realidad en las que le toca educar. Y eso me parece que es muy valeroso de este libro,
y es lo interesante decirles a los lectores con los que se va a encontrar. Un lector cuando aborda lo educativo puede comulgar o no con muchos de estos artículos. Y eso es lo interesante, me parece a mí, que uno puede coincidir, puede no coincidir con los autores, pero que uno termina realmente transformado y empieza a mirar a lo rural de forma diferente. Me parece que eso es, vuelvo a destacar, lo interesante de todas las producciones, no solo de encontrarnos de diferentes puntos del país, que compartimos estas cuestiones de aislamiento, estas cuestiones de infraestructura, estas cuestiones comunes en una geografía diferente. Entonces, yo les invito a los lectores a que se animen a adquirir el libro, que puedan interpelar a los que hemos comunicado alguna experiencia en este proceso, en este recorte que hemos hecho de la pandemia, para seguir pensando y seguir reflexionando la educación que nos merecemos todos los ciudadanos de este país. Muchas gracias. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, también a Mauricio, que después seguramente va a poder ver la presentación. Y el artículo que sigue es el que le da el título al libro, Cuando la escuela sí importa, que Alicia no se ha podido conectar. Así que seguramente después, más tarde, si puede, va a comentarnos un poquito sobre eso. Así que vamos con el siguiente, que es la inclusión educativa en escuelas rurales. Una utopía, de María Fernanda Den, Norma Butus y Nidia Seco, que están desde Concordia, ellas, me parece, las tres. Así que les damos la palabra para que nos cuenten un poquito acerca de su escritura. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Landija. Cuando a nosotros nos llegó la invitación para poder participar, teníamos tanto para escribir que no sabíamos por dónde empezar. Fernanda B. es directora jubilada de una escuela de educación integral de Concordia. Norma Butus, supervisora de educación primaria jubilada, también de Concordia. Y quien les habla, supervisora jubilada de la modalidad de educación especial. Eran muy atractivos los temas que podíamos abarcar. Y bueno, no sabíamos por dónde empezar, nos sentamos, acomodamos todas nuestras ideas, hicimos historia de nuestras trayectorias, y de ahí que surgió el tema, y el título que participa dentro de este libro. Nuestro relato es una invitación a leer sobre nuestros saberes construidos en los distintos recorridos de las escuelas y las distintas acciones que hemos realizado como agentes de la educación. Ustedes van a encontrar dentro del libro fundamentos y principios de la educación inclusiva, algunas estrategias y experiencias, siempre todo contado desde una mirada integral, pedagógica e inclusiva, sucedidas en las escuelas de educación integral y las escuelas rurales primarias de la localidad de Concordia, el departamento de Concordia. Estas experiencias escritas son singulares, únicas, irrepetibles, pero sí tienen un punto en común, y es que en todas intentaron revertir situaciones de exclusión, de abandono, sobriedad o deserción escolar. Por eso las elegimos, para que otros docentes puedan conocer nuestros recorridos en los diferentes procesos de inclusión para estudiantes con discapacidad. Presentamos criterios generales, acciones y orientaciones para el diseño, la planificación, gestión, desarrollo y evaluación de diferentes dispositivos de la modalidad de educación especial, desde experiencias y prácticas escolares para gestionar, facilitar y hacer posible los procesos de inclusión con equipos que favorecen la tarea educativa integral, la articulación y la inclusión educativa del estudiante con discapacidad
en las escuelas primarias rurales. También dentro del libro hacemos referencia a todas las normativas internacionales, nacionales, provinciales, que respaldaron y avalaron la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Nos animamos a escribir desde nuestras prácticas, para que otros puedan conocer nuestras experiencias en diferentes trayectorias escolares integrales, inclusivas, desde la educación integral, con escuelas rurales y el acompañamiento de los equipos de configuración de apoyo del Departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos. Los alentamos a que nos lean para conocer desde los contenidos teóricos, normativos, que iluminaron y nos guiaron en el transitar de nuestras prácticas docentes, ocupando diferentes roles y corresponsabilidades en el día a día en el aula. Ustedes lo que van a encontrar en este artículo es la letra, la escritura que vivenciamos desde la teoría, la práctica, desde las emociones del sentir, del pensar y sobre todo de las acciones realizadas, de una manera de andamiaje entre escuela rural, común, escuela de educación integral, y también un formato que existe dentro de la educación especial, que es el Centro Educativo Integral y Terapéutico, donde se fue asesorando, acompañando, siendo configuración de apoyo en las zonas rurales, para lograr que las escuelas estén en condiciones de recibir a los estudiantes con discapacidad en sus aulas, reconociendo y valorando sus diferencias y capacidades. En la lectura, ustedes nos van a descubrir desde la detección del estudiante con discapacidad en la escuela primaria rural, el pedido de intervención, los acuerdos, las estrategias, la conformación de equipos, de configuración de apoyo para acompañar, asesorar y evaluar el proyecto pedagógico individual para la inclusión. Ustedes van a conocer los objetivos, los roles y funciones del servicio de apoyo a la integración escolar, el SAIE rural. En este artículo está plasmado el relato desde la experiencia de las diferentes redes de trabajo que favorecieron las trayectorias educativas integrales para la inclusión. Para acompañar todos los procesos de inclusión y para facilitar el trabajo interdisciplinario interredes, se conformó en el Departamento de Concordia la Mesa Intersectorial del Diálogo, integrado por educación, por equipos de configuración de apoyo, por autoridades de salud, del CONAF, entre otros organismos no específicos en educación, con el objetivo de aunar criterios de manera colaborativa y acordar el trabajo interdisciplinario para un efectivo propuesta territorial y facilitar el acceso al conocimiento y eliminar las barreras que impiden el desarrollo y la participación plena y feliz de las personas con discapacidad. La verdad es que las tres autoras estamos más que orgullosas de lo que presentamos, de lo que dentro de el libro ustedes se van a poder encontrar, y ahora le doy la palabra a Fernanda, que va a continuar contando, relatando lo que se van a encontrar dentro del libro. Bueno, buenas tardes. Nosotros, como decía Nidia, en esto de escribir, reescribir, pensar y repensarnos, cuando estuvimos viendo esto del título, pensábamos que esto de la utopía y de las experiencias que escribimos nos pasó lo mismo que a muchos con el tema de la pandemia. En este recorrido, en el camino de la inclusión, nos encontrábamos con lo desconocido, también teníamos el temor, el pensar, el repensar, el redireccionar las acciones. Y también esto de la desconfianza y cierta timidez ante estas cuestiones nuevas y diferentes. En el escrito no hay recetas, ¿sí?
son las experiencias de lo que nosotros que hemos tenido en nuestras trayectorias, y nos importa poder contar dentro de este relato que se ha hecho en esta temática, que hemos hecho en esta temática de la inclusión a las escuelas rurales. Por eso también en el chat nos interesa dejar un correo para que una vez que ustedes puedan leer y releer esto, podamos tener un intercambio, ya que no, o sea, participamos en esto muchas provincias de la Argentina, y por ahí nos están escuchando gente que no de la Argentina, y también puede ser interesante después tener una comunicación para un intercambio, una reflexión y evaluación de las prácticas docentes diarias, que creo es muy importante esto de repensarnos y redireccionar, intercambiar y seguir creciendo en estas experiencias de la inclusión. Cuando planteamos en más de una oportunidad esto de la inclusión, surgían muchos interrogantes que están relatados en el texto, donde, bueno, surgía todo esto de las distancias, las diferencias, las especificidades de cada una de las escuelas rurales, de las familias de los chicos con discapacidad, y todo lo que se iba entramando y se iba aceitando para que todo esto saliera adelante. Más allá de que nosotros teníamos el respaldo de las resoluciones, de los convenios y demás, bueno, poder contar todo esto desde la práctica misma, que muchas veces no se cuenta desde lo que es especial y educación rural. Por supuesto que queremos agradecer eternamente a la Fundación La Endija, que nos permitió contar esto y hacer público para que otros también se animen a estas experiencias. En cuanto a la inclusión en las escuelas rurales, después de un largo recorrido, podemos afirmar, no es una utopía, es un posible, trabajando en equipo, con responsabilidad, y permitiéndonos respetar entre los del equipo a los chicos, trabajar desde las posibilidades de los chicos y las familias, y cada uno con sus proyectos individuales, y valorando sus posibilidades y no quedarnos tanto como muchas veces nos pasa en la discapacidad. Bueno, esperamos que lean, que puedan ver si coinciden o no con la respuesta a este interrogante, ¿no? Si la inclusión en escuelas rurales es una utopía o no. Bueno, en grandes rasgos es lo que le voy a contar, y bueno, le doy la palabra a Norma, que es la tercera integrante de este equipo. Bueno, gracias Fernanda, no sé si me están escuchando bien. Yo soy Norma Butus, soy supervisora jubilada del Departamento Concordia, y bueno, primero agradecer a Nidia y a Fer que me sumaron a este gran equipo, una experiencia realmente maravillosa en esta etapa de jubilada. Y por ahí mi pequeño aporte en este artículo es revalorizar la educación rural. Siempre se habla de la escuela rural como un espacio donde no pasan cosas, donde por el solo hecho de estar en una ubicación geográfica determinada, no se potencian los saberes o los aprendizajes, o realmente no hay aprendizaje de calidad. Y la escuela rural realmente es un potenciador para los aprendizajes y para la inclusión. Primero porque la escuela rural tiene muy claro de que todos los niños no hacen lo mismo y de la misma manera. Ya desde el trabajo en plurigrado están favoreciendo el intercambio y la interactuación de los niños o de los estudiantes de distintas edades. Entonces el aprendizaje es enriquecedor. Por ahí muchas veces se habla en escuelas urbanas de los alumnos tutores o de los alumnos monitores, y en la escuela rural es donde más se potencia este trabajo entre pares, donde los alumnos del segundo ciclo o de los grados terminales interactúan en la adquisición de los aprendizajes de los más pequeños.
Generalmente en el ámbito rural la escuela trabaja muy estrechamente ligada a la comunidad. Entonces es donde se produce y se potencia el trabajo en aulas heterogéneas. Esto se da naturalmente, no es algo que surge forzadamente. Las instituciones educativas desde la ruralidad tienen una impronta tan marcada desde el trabajo colaborativo que es un potenciador justamente para esto de los procesos de inclusión. Generalmente los trabajos en pluriaño permite que los niños interactúen, como lo dije recién, entre distintas edades, pero que también el docente tiene la posibilidad de brindar una atención más personalizada, dado que los grupos son más pequeños. Los tiempos de aprendizaje de cada alumno son lo cotidiano y el trabajo en aulas heterogéneas. Generalmente los tiempos de aprendizaje de cada alumno se respetan y se favorecen sus potencialidades. Por eso siempre en la escuela rural se da con más facilidad un proceso de inclusión. La escuela rural también es donde los itinerarios educativos están más acompañados que en la escuela común, o que en la escuela urbana, perdón. Se trabaja desde los intereses y desde lo significativo para el alumno, teniendo en cuenta siempre sus necesidades y sus posibilidades. La educación rural y la educación integral desde un trabajo colaborativo generó y genera acuerdos para trabajar desde la inclusión. El trabajo en equipo, con los equipos directivos, los docentes, los equipos técnicos, SAIE, la escuela integral, los padres y la comunidad, hace que realmente el proceso de inclusión, como dice el título de nuestro artículo, no sea una utopía, sino una realidad. Es fundamental sacar a la luz el trabajo de las escuelas rurales desde los procesos de inclusión. Y creo que esta fue la idea de este pequeño artículo. Desde la vasta experiencia de Nidia y de Fernanda, mis colegas en educación integral, y de todo el trabajo que tienen hecho desde los procesos de inclusión, realmente poder concretar con ellas este artículo desde la inclusión en la escuela rural ha sido maravilloso. Así que invito a todos los que nos están viendo a leer el libro. Realmente he leído y hay anécdotas pero muy provechosas. Y bueno, y también darle las gracias a la editorial La Endija por esta convocatoria, por haber seleccionado nuestro artículo y por estos espacios tan enriquecedores de compartir con otros colegas. Desde mi parte, muchísimas gracias y bueno, cediendo el espacio al resto de los autores para no aburrir. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias Fernanda, Norma y Nidia por presentarnos su artículo. Vamos a seguir con otro artículo que se llama Experiencia Rural Virtual, que lo va a comentar Ángela Martínez. El artículo es de Tim y ella nos va a comentar un poquito de qué se trata. Bueno, muy buenas tardes. Quiero destacar de este artículo en particular que está relatado en primera persona, ¿sí? Porque es la voz de un estudiante de una escuela secundaria rural que se animó a escribir cómo atravesó él como estudiante el tiempo de pandemia, describiendo puntualmente cada uno de sus días en relación de la escuela y el mundo del trabajo, que todos sabemos, los que estamos en el ámbito de educación rural, sabemos que los estudiantes cuando no están en la escuela, muchos de ellos están trabajando, y Tim se animó a hacer esta descripción y cómo le afectó a él la pandemia como estudiante, y para finalizar hace una interpelación a los docentes y al sistema educativo en general, llamándonos un poco la atención. La verdad que si bien obviamente cada uno de los artículos son magníficos,
porque están escritos en primera persona, que yo creo que esto es lo valioso de este libro, que cada uno contó su experiencia desde el territorio. Destaco este artículo porque lo escribe un estudiante de la escuela secundaria. Nada más. Bueno, muchas gracias, Ángela. Ya seguramente tendrán tiempo de leerlo. Vamos a seguir ahora entonces escuchando a otra autora, en este caso a Carolina Cherulo, del artículo que se llama Diseñarte. Carolina, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, mi artículo, como bien lo decía, se llama Diseñarte, y trata de nuestra experiencia de trabajo en el año de pandemia 2020. Yo recién estaba husmeando el Face Live y la cantidad de personas que por ahí están mirando, tal vez, bueno, además de nosotros, digamos que conocemos lo que es la ruralidad, perdón, hay miles de personas que nos van a estar viendo ahora y después, y seguramente asocian lo que es rural con, bueno, 2 o 3 vaquitas, un alambrado, un arbolito, una casita por allá, y es sumamente distinto pensarlo a vivirlo, ¿sí? Y como docente, vivirlo es muy distinto a cómo lo viven nuestros alumnos. Esto de que nos tocó a nosotros vivir yendo a los hogares de nuestros alumnos fue terrible, fue choqueante. Si nosotros sabíamos que vivían por ahí en condiciones de escasos recursos, pero ir y estar con ellos y ver la voluntad que ellos les ponen, la verdad que es digno de contar. No solamente la voluntad que pusieron nuestros alumnos para continuar, porque nosotros en la escuela secundaria número 4, Antecito Artigas, que está a 45 kilómetros en el medio del campo, recientemente tiene un camino enripiado, así que imagínense lo que fue hace unos años atrás llegar hasta esa escuela por camino de tierra, ¿sí? En la escuela secundaria más lejana que tiene el departamento. Llegar hasta esa escuela, primero haciendo algunos chicos tramos a pie, otros en transporte, llegar a altas horas a su casa, y así todo, al frenarse de golpe esto, porque trabajamos la virtualidad, ellos estuvieron con nosotros. Los alumnos no se desconectaron, a pesar de sus escasos recursos, a pesar de que no cuentan con energía eléctrica, a pesar de que un alto porcentaje de ellos no tiene internet, que se bancaron, y también nosotros estuvimos ayudando a bancar lo que sería el crédito para que no haya una desconexión masiva, porque sabíamos que si se desconectaban iba a estar difícil recuperarlos, que ellos iban a perder todo lo que era su educación, y tal vez, como hoy decía Marcelo, dicen, son un poquito lo de la escuela rural, pero para nosotros esos poquitos eran muy importantes. Así que en este relato yo quiero rescatar toda la fuerza de voluntad de mis compañeros, de los docentes que estuvimos a cargo, peleándola codo a codo, aprendiendo cosas que nadie nos enseñó, que muchas veces nos sentimos literalmente solos, esperando ver a ver si alguien daba un paso, si alguien nos enseñaba, si había algo o algún material del cual agarrarnos para poder hacer esto que era distinto a lo que veníamos haciendo. Nosotros durante los 180 días dimos clase en el horario que nos correspondía, estuvimos a través del WhatsApp explicando, subiendo archivos PDF, algunos chicos que no tenían el celular actualizado le teníamos que mandar fotos, los chicos que no tenían celular les acercábamos fotocopias, se hizo toda una movida donde realmente demostramos que nuestros gurises nos importa y que se merecen tener las mismas oportunidades que cualquier chico de la ciudad. Creo que en este relato hay voluntad, pero principalmente hay amor por lo que hacemos, hay amor por nuestros gurises, hay amor por la escuela, y bueno, la idea era darle algo a ellos de lo que ellos nos dan a nosotros, ¿sí? Por eso elegí el título Diseñarte, porque nos tuvimos, más allá que pertenece el título a un proyecto que nosotros trabajamos con PBL, pertenece a ese proyecto, creo que también nos estábamos diseñando como profesores en este contexto o en esta modalidad que nadie nos enseñó. Nos estábamos diseñando como personas,
tratando de estar codo a codo con ese chico que por ahí estaba solo, ¿sí? Y como bien contaban las compañeras antes, esos chicos salían de trabajar del campo y seguían haciendo nuestras tareas, seguían preguntándonos, nos seguían mandando las tareas por foto, seguían elaborando productos como trabajo final de esos proyectos. Creo que fue la escuela que, al menos en Feliciano, que inició con toda esta movida, que mostró o abrió camino, que mostró que no importa las circunstancias, ¿sí? Teníamos todo para tirar la toalla, creo que teníamos todo para decir nosotros no podemos, por la distancia, por la falta de luz, por la falta de celulares, por los recursos económicos de nuestros alumnos, teníamos todo para quedarnos cruzados de brazos y sin embargo hicimos un camino y mostramos cuál es el camino cuando éramos nosotros los que estábamos esperando que nos muestren el camino. Eso, diseñarte muestra que el que quiere siempre puede, que el que quiere siempre va a encontrar un camino, una forma para hacer, aunque nadie lo haya hecho antes a ese camino. Y el que no quiere va a encontrar una excusa. Así que gracias a la editorial en particular, quiero agradecerle a Ángela, que fue ella la que me mostró el camino del PBL para darle significatividad a los contenidos que nosotros trabajamos en la escuela. Creo que son los contenidos, como también decía otra compañera, que les sirven a los chicos para desenvolverse y para transformar ese ámbito rural que muchas veces es olvidado por todos, que simplemente se acuerdan de que hay personas en el campo en momentos de campaña, pero después los chicos están solos. Así que gracias a Editorial, gracias Ángela, te lo he dicho en otras ocasiones, gracias por cruzarte en el camino, y a Editorial, gracias por mostrar que los que estamos en el campo trabajamos mucho más de lo que piensan que trabajamos. Bueno, Carolina, muchas gracias a vos y por haberte sumado con tu artículo, por haberlo traído para compartir. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces ahora con el artículo que se llama Metamorfosis de Rosa Silva. ¿Estás, Rosa? ¿Estás por ahí? Para que nos comentes. Acá estoy. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bueno, ahí te cedo la palabra. Bueno, hablo de metamorfosis porque me refiero a una gran transformación que ocurrió en todo el país. Si bien rescato también que la escuela pública, en Argentina fue pionera desde hace muchísimos años, siempre ha sido pionera de grandes transformaciones sociales, y que la escuela rural también lo ha sido, en todo, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, justamente el título que elegí, Metamorfosis, habla de una transformación. Yo lo vi como una transformación en el cual no es que se perdió nada, sino que se ha rescatado, es otra forma de vida, otra forma de enseñar, otra forma de aprender, que hubo una gran transformación en todo el sistema educativo, porque no solamente, no es que no nos sentimos acompañados. Yo por ahí siento, porque con algunos autores en lo que hemos hablado, sí he podido observar que hay